La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. ¿Quién hubiera querido y quién hubiera creído que uno de los campos que le ha dado al país hasta cierto punto largos años de estabilidad económica mal utilizada, de ingresos petroleros casi siempre favorables? Este campo denominado Auca, que representa el 19% de la oferta de crudo estatal, antes, entiendo, de convertirse en joyas de la corona, el pozo, el campo, tenía un rendimiento mucho más grande y siempre era contabilizado como uno de los mejores. Ahora va a estar a cargo de una multinacional. ¿Quién hubiese creído aquello en un gobierno de izquierda? ¿Quién hubiera creído aquello en un gobierno de izquierda? Con una empresa estatal como Petroamazonas que fracasa, se descapitaliza, le aprovechan también y dan como resultado urgencias económicas debido a una crisis internacional en el mercado de hidrocarburos. De ahí se aprovecha para ofrecer a una multinacional, la Schlumberger, una empresa de nacionalidad, entiendo, estadounidense, efectivamente. El volumen de petróleo del área Auca sumó 24,5 millones de barriles el año pasado. Su producción ha aumentado desde el 2009, aunque en este año hubo una ligera baja. Como necesitan dinero en efectivo, lo que llaman cash o liquidez pura, no tienen más que sacrificar este campo que estaba yendo en beneficio, obviamente, de la producción administrada estatalmente. Ya vamos a explicar porque tenemos importantes invitados para este tema. El economista Ramiro Crespo, un hombre que todos los días conoce de situaciones y escenarios a nivel mundial porque está batiéndose en las mejores ligas petroleras y de negocios del exterior. Y también el abogado petrolero especialista y experimentado en esta materia, el doctor Calero, Luis Calero. Vamos a ver si también le formulamos un par de preguntas por línea telefónica a Fernando Villavicencio, que tanto ha escrito sobre esta temática y ha hecho un seguimiento ciertamente significativo. Por sobre otras circunstancias, lo que mucha gente piense de él. Nosotros, en cambio, creemos que tiene un cabal conocimiento de lo que significa esta enajenación, porque prácticamente el área Auca, que suma, vuelvo y repito, 24,5 millones de barriles el año pasado, su producción ha aumentado desde el 2009, lo están entregando por $1,000 millones que requieren de suma urgencia. Eso es todo. $1,000 millones. Qué pena del Auca. Todas las cosas se nos van a poder de otros administradores. No hemos podido en el Ecuador, ni los de izquierda ni los de derecha. No es cuestión de péndulos, es cuestión de conocimientos y de buena fe y de gran cariño a los activos de la patria. Estos son los activos de la patria que había que defenderlos permanentemente, ¿no? 6:58 de la mañana. Saludo al señor doctor Gonzalo Ortiz y en breve estará con nosotros el señor doctor Antonio Rodríguez Vicens.
voy a escucharle a los tiempos su pensamiento sobre el proceso de reelección, una nueva constituyente y el escenario electoral del 2017. Este artículo se les está cayendo la estantería, aparece en el internet y ustedes pueden encontrarlo allí. Pertenece al tocayo, señor doctor Gonzalo Ortiz Crespo. Él describe por qué se les está cayendo y a quién se les está cayendo la estantería. Es el inmenso poder, Gonzalo, del que disfrutaban y que les permitía triunfar elección tras elección con una maquinaria súper bien aceitada para encandilar al pueblo con propaganda, con mentiras, con promesas que se les está pudriendo. Eso afirmas tú. Y la interrogante es, ¿es esta la forma de cambiar una constitución que supuestamente inauguraba en el Ecuador la democracia, verdaderamente democracia, la democracia auténtica? Y ahí viene lo que tú planteas, que como arena entre los dedos se les está yendo el poder a los autodenominados socialistas del siglo XXI. Ese dominio abusivo, falaz, grosero que lo lograron construir en América Latina se está viviendo abajo tras malgastar los ingentes ingresos que tuvieron en esta década de alza de precios de las materias primas. Qué oportunidad para habernos llevado a un mejor sitial. Pero todos estos gobiernos bolivarianos, porque es un asunto regional, me parece entender, doctor Ortiz, el que nos ha sacudido con nostalgia por las cosas que se han perdido. ¿Por qué razones y por qué circunstancias exógenas e internas? Mi cordial bienvenida. Aludamos a que se le están cayendo las estanterías a todos los países bolivarianos que hablaban de una sólida revolución que iba a cambiar a la región. Muy buenos días, doctor, y bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo. Primero déjame expresar públicamente mi solidaridad ante este intento de Arcotel de suprimir o de empezar el proceso para la supresión de la frecuencia en AM de esta radio. Me parece que es, como toda la ciudadanía lo ha entendido, una represalia al hecho de que es una de las pocas voces libres que quedan en el periodismo. Así que quiero expresar mi solidaridad por tu valentía, por la manera como has conducido esta radio, por el hecho de que invitas a todo tipo de personas, precisamente entre quienes somos más críticos del proceso e incluso de funcionarios gubernamentales. El problema es que ellos no suelen acudir con tanta presteza a tus invitaciones, pero esa línea de independencia, incluso de periodismo crítico, no puede ser acallado por métodos burocráticos de un gobierno autoritario. Así que recibe mi solidaridad en primer lugar, Gonzalo. Muchas gracias, tocayo. Luego, yendo a tu pregunta, sí, ese es un artículo que escribí la semana pasada, reflexionando en lo que estaba sucediendo una vez que había cambiado el gobierno en Argentina y el triunfo apabullante que tuvo la oposición en Venezuela. Esto demuestra pues ante el mundo que estos gobiernos que se pretendían eternos, de la revolución bolivariana, de la revolución peronista o el socialismo del siglo XXI, gobiernos autocráticos, estos gobiernos autoritarios que se pretendían eternos, pues han llegado a tener los pies de barro y bueno, utilizando esta forma popular de decir que nace en el fútbol, ¿no? Y que nace en Argentina precisamente, de que se les está cayendo la estantería. Pues siempre uno en el periodismo tiene que buscar esta forma de hacerlo más atractivo a lo que uno lee. Pues encuentro que en efecto esos gobiernos son mucho más débiles de lo que se pensaba
y ya en el caso de la Argentina han cambiado, y en el caso de Venezuela con este triunfo, que ojalá no haya problemas en concretarse, porque el señor Maduro sigue amenazando con crear el caos, pues llegue a posesionarse ahora en enero y puedan ya tomar las decisiones que una mayoría tan amplia de 2/3 les permite, precisamente por la propia constitución que tiene ese país. ¿Y qué pasó con esta liga de cancha inclinada, con un escenario siempre favorable para ellos? Este momento, ¿se están pareciendo en qué? Bueno, yo creo que esto que de la cancha inclinada, del árbitro vendido, de toda la maquinaria propagandística a favor de los candidatos gubernamentales, les ha fallado. En el caso de Venezuela es clarísimo, la gente no puede más ante la situación económica y el mal manejo de Maduro, el pésimo manejo de Maduro. Él no ha demostrado... Pero son todas las economías de este renglón de países. Son todas las economías las que, bueno, lo que pasa es que se acabó el macro ciclo de los commodities, y entonces no han sabido manejar con suficiente inteligencia, tener unos ciertos recursos. En el caso de Venezuela, Maduro habla constantemente de la guerra económica que ha desatado contra él, pero la guerra económica la desató él por su ineptitud. Yo te quiero contar, Gonzalo, antes de la reunión de octubre del Fondo Monetario Internacional pasaron por aquí, por el Ecuador, una serie de banqueros internacionales, una serie de inversionistas y de empresarios que iban a la reunión en Lima, o después de la reunión que volvieron por aquí, y me tocó hablar con varios de ellos. Me invitaron a reunirme porque querían oír mis criterios, y una de las cosas que he conversado con ellos es yo mismo sacarles a ellos información sobre lo que estaba pasando en Venezuela. Y hay que reconocer, ellos lo dicen, es que la diferencia entre Ecuador y Venezuela es abismal, porque en el Ecuador por lo menos hay con quién conversar. En Venezuela, ni en el sector privado, en el área de los analistas, en mi caso como editor general de la revista Gestión, como columnista de prensa, ni siquiera con ellos hay cómo conversar porque no tienen datos, no saben lo que sucede en la economía, y mucho menos pues con el sector público. Esa diferencia con el Ecuador, en el Ecuador sí, por lo menos hay con quién conversar. Esa era la opinión que decían. Entonces, en Venezuela la situación es de absoluta inopia en cuanto a dirección pública de lo que está sucediendo, y por eso es que ese país está condenado a hacer colas inmensas, que esta diputada en los últimos días llama colas sabrosas, como que fuera sabroso esperar 2 horas para conseguir leche, para conseguir, no sé, jabón. Ya es el colmo de la desconexión con las necesidades populares, envanecidos por el poder, y en esa nube en la que suele colocarse siempre el oficialismo. En Venezuela esta diputada ha dicho que son sabrosas las colas. Yo creo que todo eso llevó a una indignación creciente del pueblo y a un triunfo que también escribí yo en Plan B, un artículo basado en encuestas últimas de la consultora de Alfredo Keller, un analista al que conozco, que ya vaticinaba un triunfo muy grande de la oposición, pero nadie podía esperarse que llegara a esta mayoría calificada de 2/3, que les permite incluso cambiar la Constitución, incluso destituir al gobernante. Pero espero que se manejen con la suficiente prudencia y que vayan primero a lo más importante, el hambre de la gente. Eso hay que solucionar. Y luego, obviamente, la amnistía para los presos políticos, que es otra de las banderas, en la que sobre todo la señora Lilian Tintori, la esposa del exalcalde de Caracas, que está preso, Leopoldo López, jugó un papel importantísimo nacional e internacionalmente. Creo que ese es otra de las prioridades de la nueva Asamblea Legislativa de Venezuela, con esta mayoría aplastante de la oposición. Me vas a permitir, Gonzalo, que presente a nuestro auditorio al señor doctor Antonio Rodríguez Vicens, que nos honra con su compañía en esta mañana. Así es que, a partir de este instante,
combinamos la plática entre Gonzalo Ortiz y Antonio Rodríguez Vicens y Gonzalo Ortiz Crespo. Bueno, pues tenemos algunas acechanzas, amenazas, panoramas que hemos construido a fuerza de las circunstancias, pero en la región sí hay una uniformidad en cuanto a lo que da en llamar caída de las estanterías en cada uno de los países, en esta Liga de Naciones Bolivarianas, con un socialismo denominado del siglo XXI, que entró a constituir una especie de matriz del pensamiento y el objetivo político pragmático hasta cierto punto de este grupo de naciones, que hoy Antonio Rodríguez las ve de qué manera. ¿Qué le parece a usted toda la envoltura desde Bolivia, incluyendo pensemos, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, obviamente, están involucrados, digamos, en algunas negligencias incluso de lógica elemental para conducir los procesos de esta América Latina? Bolivia es la única que medio se ha separado de un guión, porque ha contado el presidente Evo Morales, doctor, con un ministro al que respeta, al que le ha entregado prácticamente toda digamos, la decisión política para mantener lineamientos firmes, que ha sabido conducir con coherencia, y ahí están los resultados. Hay reservas, que es lo que aquí veníamos solicitando desde hace tiempo. Ecuador está en qué grupo, pero en este juego de grandes ligas hasta hace poco ha ocurrido algunos acontecimientos y ahora están casi negándose entre ellos y con diferentes matices en sus crisis. Esa economía regional, ¿cómo va a desaparecer o a terminar? Doctor Antonio Rodríguez, muy buenos días. Gracias, Gonzalo. Comienzo expresando mi solidaridad a usted. Gracias, doctor, muy amable, doctor. A quienes hacen Radio Democracia. Todos sabemos por qué. Creo que fui uno de los pocos ecuatorianos que no me dejé obnubilar o cautivar, entusiasmar por los fuegos artificiales del señor Correa y del socialismo del siglo XXI. Y usted es testigo, porque aquí lo dije desde el primer día del correísmo. Sí. Consideré siempre que es un proyecto internacional. No es que al señor Correa, este genio inusual que nos maneja y nos dirige y ha destrozado el país, se le ocurrió el proceso que ha seguido para consolidar su poder. Es un proyecto internacional que él, con diferentes características, tanto personales como del país, fue poco a poco ejerciendo, realizando, ejecutando para consolidar su poder. Están Cuba como inspiradora. Los dirigentes cubanos. Los dirigentes cubanos. No se olvide la amistad de Chávez con los Castro. Pues. Está Cuba como inspiradora. Está Venezuela. Ojalá podamos decir estaba Venezuela. Está Bolivia. Está Nicaragua. Y está penosamente el Ecuador. Y casi toman el poder en Honduras, donde el señor Correa estuvo dispuesto a sacrificar su vida y a derramar mucha sangre. Es el socialismo del siglo XXI más una tendencia pragmática
que conduce a la toma del poder, a la consolidación y a la conservación, de ser posible, permanente del poder. No es un pensamiento, una doctrina estructurada. ¿Qué significa desde el punto de vista doctrinario el siglo XXI? Nada, absolutamente nada. Es un pastiche, he dicho yo. De tal manera que tenemos que ver lo que ha sucedido prácticamente. Ha sucedido que se convirtió, como dice Gonzalo, en un retrógrado populismo y en una serie de partidos clientelares, ¿no? Eso sí hemos visto claramente. En eso sí se han asemejado. ¿Quién inspiró eso? ¿Seguramente la conducta del presidente Chávez? Sí, puede ser, pero yo sostengo que no hay que olvidar la presencia de Cuba como inspiradora de este movimiento. Desde luego. ¿Qué es lo que han conseguido? En primer lugar, han seguido un proceso a través de asambleas constituyentes para tener en sus manos una constitución que les permita fortalecer el proyecto que han mantenido. ¿Y cuál es el proyecto? ¿Cuál es el proyecto? Fundamentalmente consolidar el poder, conservarlo, para seguir una línea política pragmática que ha conducido a los países a una situación lamentable, dolorosa, triste, donde los que han sufrido son los supuestos beneficiarios de estos proyectos, es decir, los ciudadanos comunes, el ciudadano común. Cuba, un país en el que el pueblo durante muchísimos años ha muerto de hambre, ha carecido de libertades. Gonzalo analizó la situación de Venezuela con las colas sabrosas. Estemos observando lo que sucede en Nicaragua. En alguna parte leía que es uno de los países más corruptos del mundo. Sí, ¿no? Observemos lo que está pasando en el Ecuador. Una desinstitucionalización total. No hay instituciones. Si bien nuestras instituciones eran débiles, el correísmo ha terminado con las instituciones. No hay una sola institución independiente y autónoma. Ha dictado comenzando con la Constitución de Montecristi, una legislación para consolidar el proyecto represiva, confusa, anárquica. Como abogado tengo que decir, por ejemplo, que se está destruyendo cada vez más la función judicial. Solo porque le tiene a merced de los intereses y objetivos estratégicos del Estado, o porque hay en la misma función una suerte de desquicio generalizado, no obstante que tiene una institucionalidad propia que da la impresión al pueblo y a la ciudadanía de que es una instancia muy bien organizada, que está en control de todas las manifestaciones de los jueces, de las judicaturas, de los tribunales, y que todo está bien. El Consejo de la Judicatura, presidido por un hombre cercano a Correa, es el instrumento para manejar la función judicial. Se ha ido creando una serie de reformas, aplicando una serie de reformas, que en lugar de mejorar la mala administración de justicia, la han ido empeorando. Y tiene evidencias de aquello, doctor, por ejemplo, un par de ejemplos que siempre motivan a los ciudadanos a creer o no creer en algunas inculpaciones que dan mentes lúcidas como la suya, y además testigos de cargo. No creí que íbamos a tocar el tema, pero sí es bueno que ejerzo la profesión todos los días. Sí. Manejo más de 2,000 juicios. Mire, estoy aprovechando. De tal manera que tengo constancia directa. Los jueces son designados por el Consejo de la Judicatura.
y cualquier juez que desoiga las órdenes del Consejo de la Judicatura es destituido. Los jueces entonces se defienden ¿cómo? Obedeciendo lo que dice el Consejo de la Judicatura, que se va más allá de sus atribuciones y facultades, interviniendo inclusive en los procesos a través de lo que ellos llaman instructivos. Al juez le dicen, usted haga tal cosa para citar al demandado, o haga tal otra cosa para que los juicios vayan a mediación, inclusive violando la ley. Podría yo presentar una serie de documentos que prueban ese hecho. Por otro lado, se han creado las unidades judiciales, que no existen en la Constitución como órgano de la función judicial, que están integrados por los exjuzgados, pero ya no se sabe exactamente dónde está el juicio, porque han eliminado el número del juicio. Pero cada juzgado tiene ahora 2 jueces. Sí, cada juzgado de primera instancia tiene 2 jueces, de tal manera que el uno dicta una resolución sobre un tema en un sentido, y el otro en el mismo juzgado dicta la resolución sobre el mismo tema en otro sentido. De tal manera que se ha creado una confusión, una desorientación, y como es obvio, dentro del esquema del socialismo del siglo XXI, para fortalecer el Estado, lo que se ha creado es una burocracia inaceptable, que lo único que hace es demorar el trámite de las causas. No hay audiencia, no hay diligencia que se realice a la hora señalada, porque el abogado tiene que esperar a que baje el auxiliar del juzgado, esperando en un hall. De tal manera que eso yo creo que vale la pena, siendo tan importante la función judicial para el desarrollo del país, analizar mucho más detenida y extensamente con la presentación de documentos. Le doy un ejemplo de violación legal. El Consejo de la Judicatura dispuso que los jueces envíen los procesos de oficio a mediación para evitar administrar justicia. Y la ley establece que solamente se puede enviar un juicio a mediación siempre y cuando las partes lo acepten. Los jueces de oficio envían la mediación aunque solamente haya una parte y la otra parte no haya aceptado, o cuando las dos se opongan, violando la norma legal. ¿Pero por qué hacen eso los jueces? ¿Porque no tienen conciencia del texto legal o porque es una orden del Consejo de la Judicatura? Por otro lado, y esto me parece importante, el señor Yal, que preside el Consejo de la Judicatura, jamás ha tramitado un juicio. Podrá tener formación teórica, pero jamás, no habiendo tramitado un juicio, ha pisado los juzgados como abogado y por tanto carece de la experiencia práctica. No ha sufrido el quehacer diario de los abogados y de los usuarios. En todo caso, repito, este es un tema otro que momentito. En otro momento. Solamente agreguemos que esto ha costado un montón de plata, que ha sido la justicia escogida precisamente porque el doctor Yal y antes otros 2 que no fueron necesariamente abogados de tribunales, fueron ingenieros, a liderar, exactamente, ingenieros. A liderar procesos de cambio físico y hasta de sentido de organización y atención al público. Ya hablaremos de este tema, doctor. Ahora, lo que se trata es de que, para ir a recoger de nuevo el tema, lo que se trata es de que existe un péndulo que siempre ustedes le han traído a colación, en épocas en que los actores fundamentales eran la gente de derecha, los líderes de derecha, los grupos organizados de la derecha y los grupos organizados, a veces desorganizados, del centro izquierda. Y ese péndulo se ha cumplido religiosamente. Ahora el actor ha sido el populismo de izquierda, en el caso ecuatoriano. Eso es lo que manifiestan los principales escritores y analistas de nuestro país. Y entonces este péndulo ahora debería ir hacia la centro derecha,
si es que seguiría funcionando de esa manera este tal péndulo. Pero, doctor Gonzalo Ortiz, ahora ya las cosas han cambiado y necesariamente hay una izquierda respetable, una centroizquierda igualmente muy respetable, que estuvo ausente de todos estos acontecimientos también por sus propios errores y consideraciones familiares y todo lo demás. Y habrá algún momento tiempo para hablar de aquello. ¿A dónde entonces está yendo esta crisis con sabor a dictadura y cómo salir de ella? Por eso es que hay el momento, la exigencia de pensamientos, de análisis que quiere oír el pueblo ecuatoriano es cómo salir de esta especie de dictadura, en donde se han apoderado de todas las institucionalidades, incluso haciendo y construyendo escenarios para después de 2 años, de 3 años, de 5 años, de 20 años, con idas y vueltas de Europa, con descansos, etcétera, etcétera. Toda esa cronología no tienen empacho en decirle a la colectividad, nosotros estamos tan adueñados con tantos y tantos candados, que ayer el dueño de las llaves estuvo aquí, ¿no? Y él, como decía en esta parte, compañero, en esta parte, Alberto Acosta analizaba la situación de la siguiente manera. Sí. Vamos a ver. Hasta que le encuentren al Alberto o a la frase que él ha dicho. No era una frase. Vamos a un análisis. En primer lugar, lo del péndulo. Yo no he usado eso como categoría de análisis, es solamente una descripción de lo que a veces sucede. Pero francamente yo creo que las cosas van más al fondo que solamente el ir de izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda, de izquierda a la derecha. Ese es el supuesto péndulo que se da. En realidad hay procesos históricos más profundos, y lo que está sucediendo al terminarse esta abundancia de recursos es que se acabó el mecanismo para controlar a la gente. Incluso esas campañas del miedo, como las que se hicieron en Argentina por parte de la señora Kirchner, para aterrorizar a la población, no fueron suficientes para mantener la mayoría peronista, y con muy poco, es verdad, pero ganó en buena lid el señor Macri. Y en Venezuela la campaña del miedo fue absolutamente desbordada para aterrorizar a la gente, incluso amenazando con el caos si es que ganaba la oposición, y tampoco le sirvió. Lo que quiere decir no es tanto que es el péndulo que está funcionando, cuanto que el sistema económico implementado por este populismo autoritario, que para mi manera de ver no es de izquierda, no tiene nada de izquierda, nunca jamás en la historia del Ecuador los grandes grupos monopólicos han ganado como ahora. Bajo el discurso de la izquierda se ha dejado que la concentración de la riqueza sea más grande que nunca. Ese es el problema, esa es la mentira más retorcida de la revolución del siglo XXI, como lo llaman, del socialismo del siglo XXI, que es además un hombre absolutamente vano y sin fundamento, ¿no? Es solamente una marca. Esa marca que nos hizo creer que era de izquierda, pues ha llevado a una situación en que los grandes grupos monopólicos se han aprovechado como nunca. No se puede desconocer que alguna obra se ha hecho en lo social, en lo educativo, pero fundamentalmente lo que se ha permitido es un gran capitalismo. Por un lado, un capitalismo de Estado, y por otro lado, un capitalismo del sector privado, porque los grandes grupos monopólicos han ganado como nunca. Y ahora, además de todo, hay esta regresión en la política petrolera. Muy bien comenzaba Tocayo tratando el tema de Schlumberger, que ahora se apodera de la joya de la corona, del campo Auca. Ese con su Shufundi han sido los mejores campos en la historia del Ecuador, y jamás los trabajadores petroleros habrían imaginado nunca que un gobierno que se dice de izquierda, haya llegado a privatizarlo.
La privatización comenzó ya con las gasolineras, que también se están privatizando, y ahora con la entrega a los... Eso quiere decir, es la confesión más palmaria de la inutilidad en el manejo de los campos petroleros, algo en lo que el Ecuador sí había construido una capacidad innata, tanto desde el punto de vista técnico de la técnica petrolera, como desde el punto de vista económico del manejo de la economía de estos campos. Pero el entregarle a Schlumberger quiere decir que están desesperados por un lado por el dinero y por otro lado que son inútiles en el manejo de los campos petroleros que siempre estuvieron en manos de ecuatorianos. Así es. Aquí está el señor economista don Alberto Acosta, que recuerda, o por lo menos nos pone en primer nivel, el tema político de cómo comenzó todo esto. Yo no quiero aquí negar que hay algunos problemas en la Constitución y que tienen que ser revisados, pero el hecho real y cierto, Gonzalo y audiencia, es que la Constitución de Montecristi se transformó en algunos aspectos una camisa de fuerza para el caudillo. Y entonces atropella derechos y garantías, vacía la Constitución de derechos y garantías para concentrar cada vez más poder, y en otros aspectos la Constitución le quedó muy grande, porque nunca entendió los avances civilizatorios de esa Constitución, como es el tema de los derechos de la naturaleza, por ejemplo, como es el tema del summa causae o buen vivir. Para Correa la Constitución, ahora lo sabemos, la aprobación de la Constitución en el año 2008, en septiembre, el 28 de septiembre del año 2008, no era la aprobación de un marco jurídico, político, que norme la vida del país, sino era la aprobación de un paso más en la concentración de poder del caudillismo, del personalismo y del autoritarismo. Para el pueblo ecuatoriano, la Constitución era ese proyecto de vida en común, esa posibilidad de disponer de una serie de herramientas democráticas para construir democráticamente una sociedad democrática, algo que no está sucediendo en el país en los últimos años. Exa FM. Y en el campo económico, Acosta dijo lo siguiente. Mire que Correa decía que marchar de la mano del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial era ir camino del fracaso. Y posteriormente, aún antes de la caída del precio del petróleo, a inicios del año 2014, retornó al Banco Mundial y obtuvo ya el visto bueno del Fondo Monetario Internacional para colocar bonos en el mercado financiero internacional por $2,000 millones. Ahora, en el momento actual, ¿qué es lo que estamos viendo? No solo se raspa la olla sacando hasta el último centavo, sino que comienzan a comerse la olla. Y entonces esperan que con el crédito chino de 2.800 millones, no como la cifra que tenía 2.700. Ojalá los desembolsos sí, pero espera conseguir algunos recursos para el inicio del próximo año. Igualmente, entiendo y he escuchado que están dispuestos a la emisión de nuevos bonos en el mercado financiero internacional, y para dar la imagen de buen pagador, de cumplidor, de que ya no es el Correa de los años 2008-2009, el Correa revolucionario que ahora es un Correa pragmático, paga los bonos global 2015 para poder colocar bonos en el año 2006. Y luego, naturalmente, seguirá con este proyecto de las alianzas público-privadas, entregando las joyas de la corona para obtener recursos financieros. Y todo con miras ¿a qué? A sostener su gobierno desde la economía hasta mayo del año 2007 para dejar en manos del próximo gobierno el manejo de la economía en situación sumamente crítica y compleja. Y ahí entra en juego el tema de las enmiendas o de las enmiendas constitucionales con ese pequeño ajuste que hicieron a última hora para liberarle de la posibilidad de ser candidato a Correa en el año 2017. Exa FM. En el pensamiento de Hernán Salgado, este jurista muy importante, muy significativo, en la lista de buenos amantes del derecho internacional y de las constituciones, un manejo solvente y adecuado, y un gran patriota, mencionaba que la muerte cruzada que hoy viene a sacarnos desde su bolsillo número 7, el señor presidente Correa, saca esto apegado más bien a un sistema parlamentario antes que a un sistema presidencialista. Y el doctor Salgado le dice, esto es un mecanismo que no viene al caso en estos términos. ¿Qué efectos puede
hablarse de la cesación recíproca de funciones, ese es el nombre técnico que yo le doy, ¿no? A la muerte cruzada, comúnmente llamada de esta manera. Son efectos devastadores. Esta institución no debía estar en el constitucionalismo ecuatoriano. Esto es un intento de tomar elementos parlamentaristas que se da bien en el sistema parlamentario europeo, por ejemplo, y en otros países que tienen sistema parlamentario, pero esto no se aviene con el sistema presidencial, porque lo destruye, lo altera. Esto de que el presidente pueda la Asamblea Nacional y a su vez los asambleístas o congresos puedan destituir al presidente, eso trae consecuencias funestas para un país. Concretamente aquí en el Ecuador. El Ecuador es un país de instituciones muy débiles, instituciones que apenas quieren consolidarse. Sería pues funesto, repito, si sea el presidente o sea la asamblea utilizan esta cesación recíproca de funciones, sea si el presidente disuelve a la asamblea, como parece que dice que quiere hacer, o que la misma asamblea pueda destituir al presidente. Quedamos en nada, quedamos en cero. Exa FM. El constitucionalista doctor Rafael Ollarte menciona, doctor Antonio, menciona que que la oposición tiene que emprender en una gestión, es el 8, en una gestión de un recambio inmediato a las reglas de juego que está imponiéndonos el señor presidente y su movimiento Alianza País desde el lado de los métodos puramente electorales. Para el futuro, solo esperar que la oposición se una para la presidencial, porque usted recordará que la Constitución 2008 repite la regla, parece plagio la Constitución del 2008, en materia de instituciones políticas, repite la regla de la Constitución 98 que establece que usted gana la presidencial con mayoría absoluta o con el 40% y diferencia de 10. Entonces, claro, es dispersar las candidaturas presidenciales opositoras. Es el éxito. Claro que si usted logra el 40%, los otros están dispersados, tengo la diferencia de 10 y he ganado la presidencial sin segunda vuelta. Sí. Y en el tema de la elección parlamentaria, siempre considerar que si usted presenta listas divididas con cualquier método electoral, de Hunt, peor aún si es Imperiali, o de Jare o Webster o cocientes y residuos, con cualquiera, no le voy a poder asignar escaños. No se le puede asignar escaños a un, por ejemplo, a un movimiento, si va a repartir 5 escaños y usted me divide las listas opositoras y resulta que unas tienen 10%, 8%, 5%, no se les puede dar un escaño al 10%. Y ahí se producen fenómenos como los de la SUAY. Entonces entendemos que la oposición será razonable y que en vista de las reglas electorales que se tienen, pues se unirán, se sentarán a conversar. En muchos casos hay diferencias, pero los puntos de unión son los que se tienen que ver. Las antipatías se tienen que dejar de lado y bueno, pues ver lo que ha pasado. También hay que aprender de la experiencia ajena. Si usted me divide, ya sabe lo que pasó en Venezuela en la elección anterior, no en la última, o en la propia Argentina. Exa FM. Ahora voy con mis invitados, doctor Antonio Rodríguez, doctor Gonzalo Ortiz. Lo que el pueblo quiere saber este momento, especialmente la ciudadanía con criterio, con sentido común, eso sí, quiere saber cómo enfrentar este desafío, cómo desmontar este sistema que tiene una cara de dictadura, unas patas de dictadura, un rabo de dictadura, a pesar de que no se llame formalmente dictadura. Esto manifiesta este analista al que yo le estoy releyendo en presencia de todo el público. Desmontar este sistema no se va a lograr con la elección de un nuevo presidente. Al contrario, la elección de un nuevo presidente por sí sola lo que va a provocar es legitimarlo. ¿Qué significación tiene esto, doctor Antonio Rodríguez Pizens? Gracias. Quiero hacer una acotación sobre las observaciones y comentarios de Alberto Acosta.
porque él fue uno de los factores fundamentales para entregar la joya de la corona al señor Correa. Él auspició la candidatura de Correa. Correa se declaró acostista en algún momento. Era probablemente el hombre más cercano del señor Correa. Y todos los atropellos que se han venido produciendo comenzaron desde el primer día del gobierno de Correa. Y el señor Acosta estaba ahí. Y no abrió los ojos, peor la boca, para decir lo que pensaba o piensa ahora. El primer día ya el señor Correa dijo que no juraba respetar la Constitución y las leyes en el Congreso Nacional. ¿Qué dijo el señor Acosta? Nada. Poco después, en abril, fue asaltado el Tribunal Supremo Electoral en esta disputa sobre la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, en forma violenta, delincuencial. ¿Qué dijo el señor Acosta? Absolutamente nada. Por ejemplo, se hizo que el pueblo apruebe un estatuto para el funcionamiento de la Asamblea. En ese estatuto se establecía muy claramente que el objetivo único de la Asamblea era dictar una nueva Constitución. ¿Qué es lo que hicieron? Cogieron ese estatuto que supuestamente había aprobado el pueblo, lo botaron a la basura y comenzaron a actuar como les dio la gana. No solamente a dictar las normas constitucionales, sino que destituyeron funcionarios para designar los funcionarios adictos al correísmo. No solamente que seguían elaborando una muy mala constitución, sino que adicionalmente dictaban mandatos. Usted lea la constitución anterior y la constitución actual, en ninguna parte entre los instrumentos jurídicos están los mandatos. ¿Qué son los mandatos? En realidad son leyes, pero como a las comisiones se las llama mesas ahora, a las leyes se las llama mandatos. Esos son los grandes cambios conceptuales, doctrinarios del socialismo. ¿Y quién presidía la Asamblea? El señor Acosta. El señor Acosta. Lea usted el mandato número 1. En el mandato número 1 se proclamó que la decisión de la Asamblea prevalece sobre la Constitución y las leyes. ¿Bajo quién, qué presidencia se aprobó ese mandato? Que proclamaba casi formalmente la dictadura, que no es que tenga patas o cabeza de dictadura, es dictadura. Es dictadura. Una dictadura que se disfraza formalmente de democracia, pero es dictadura. Pero a lo que iba, ¿quién aprobó ese mandato? El señor Acosta. Lo firmó el señor Acosta. La Constitución de Montecristi es mala. Una Constitución tiene dos partes. La dogmática, donde se establecen los principios fundamentales, los derechos fundamentales, que esencialmente es teórica. Usted puede poner maravillas en la parte dogmática, que lo importante para el funcionamiento del Estado es la parte estructural, orgánica de la Constitución. Y ahí es donde tenemos el problema. Por ejemplo, se discute si hay enmienda o reforma constitucional. De acuerdo con esa Constitución, uno no sabe, porque las normas son absolutamente confusas, enredadas. Pero ¿quién resuelve si es reforma o enmienda? La Corte Constitucional. Es decir, que ataron al país a un sistema presidencialista concentrador que incuestionablemente con los atropellos y las violaciones permanentes ha caído en una dictadura. Sí. De tal manera que yo tendría vergüenza después de haber sido uno de los que propició la entrega de la joya de la corona al señor Correa en hablar de oposición, en hablar de crítica. Se habla de los derechos de la naturaleza, es teoría. La naturaleza no tiene derechos. Un derecho supone una contraprestación, es decir, una obligación. ¿Cuáles son los derechos de la naturaleza? ¿Cómo los ejerce? ¿Cuáles son las obligaciones de la naturaleza? Hay que ser claros.
Es pura demagogia. El que tiene derecho a una naturaleza sana es el ser humano. El centro de toda sociedad es el ser humano. Todo aquello que afecta al ser humano es negativo. El hombre es el que tiene el derecho a que la naturaleza sea preservada, se conserve. No es que la naturaleza tiene derecho y, según se habla, delega ese derecho a que nosotros, los seres humanos, lo podamos ejercer. Pero el drama nacional en este momento, doctor Ortiz, usted quiere terminar brevísimo. ¿Cómo? Yo soy pesimista. ¿De qué? Absolutamente pesimista. No solo porque estaremos enfrentando un proceso electoral donde el gobierno dictatorial utilizará todos los mecanismos posibles para consolidar su presencia, aunque sea transitoriamente a través de un tercero. ¿Usted refiere al Consejo Electoral, por ejemplo? Verdadero, todo. Propaganda, toda la burocracia que se ha creado, todos los mecanismos. Pero basta con tener el Consejo Electoral. Además, pero tiene también la Corte Constitucional, tiene la función judicial, tiene la Fiscalía, tiene muchos mecanismos. Estoy hablando que utilizará su poder para consolidar la posibilidad de que un hombre de Alianza País, en sustitución de Correa, esté estos 4 años difíciles para que luego venga el héroe a salvarnos. ¿No sería indispensable organizar una mesa de unidad democrática como ocurrió en Venezuela? Ojalá, pero yo personalmente creo que no son las condiciones suficientemente maduras como para lograr ese objetivo. Ya veo que hay personas que están empecinándose en ser candidatos, pero hay algo más. Supóngase que un hombre de oposición gana las elecciones. Todos los organismos están integrados por elementos del correísmo. ¿Por qué? Porque se fue creando periodos dentro de las normas, comenzando por el famoso régimen de transición que se incorporó subrepticiamente a la norma constitucional. Se fueron creando periodos de los miembros de los organismos del Estado que van más allá de la terminación del periodo electoral. De tal manera que el nuevo presidente de la República, aparte del resultado que pueda tener la elección de los asambleístas, estará sujeto al procurador, al contralor, a los integrantes de la función judicial, el Consejo de la Judicatura, a todos los organismos del Estado estarán presentes. La Corte Constitucional, que juega un papel importante, estará integrado por elementos del correísmo. De tal manera que él no solamente tendrá que enfrentar la crisis, la grave crisis en la que el despilfarro, la irresponsabilidad y la insensatez del señor Correa nos ha incorporado, sino que adicionalmente tendrá que enfrentar a todo el correísmo posesionado de los organismos del Estado. Tarea muy difícil. Para terminar, esta tejeduría, doctor Ortiz, perfectamente diseñada por el partido de gobierno con el hábil liderazgo del señor presidente de la República, da la impresión de que lo que tienen es miedo. Lo que nace de ellos es un temor a una eventual fiscalización y a algunos encuentros que se harán de cosas que incluso el pueblo más culto, la ciudadanía más instruida o que lee la prensa, hace seguimiento, sabe de los milagros de muchísima gente, conoce a los nuevos ricos de esta temporada, en fin, esto les tiene en un temor permanente. Entonces, lo que quieren es blindarse, ¿no? Lo que quieren es, por eso es que se han dejado así todos los organismos del Estado blindados para que el próximo presidente no pueda hacer nada. ¿Qué es lo que le ha tocado a Macri? Nombrar por decreto a 2 jueces de la Corte Suprema, porque eso le estaban bloqueando y él no quería jugarse el riesgo de que el Senado no le apruebe y ahora tiene un año entero para negociar con el Senado y que le aprueben los 2
magistrados que acaba de nombrar. Es decir, hay que tomar a los atajos que en cada momento se presentan ante los nuevos gobernantes. Yo lo que ciertamente quiero es disentir un poco con esta mirada tan pesimista de Antonio. Creo que es posible, primero, ganarle al correísmo. Ellos no van a poder dejar un delfín. Correa no va a poder dejar un delfín. Delfín se llamaba al sucesor del rey en Francia. En Venezuela se ha ganado al chavismo por primera ocasión. Entonces, aquí no sería difícil ganarle al correísmo. Claro, bueno, en Venezuela tuvieron que pasar 17 años y una serie de revolcones y de una oposición muy dividida hasta que al final aprendió la lección y se unió. Este último proceso de unidad no viene sino de los últimos años. Incluso el año pasado hubo el riesgo de que se rompa con la posición de Leopoldo López, que era más de salir a las calles y pelear allí, de María Corina Machado, en contra de la posición de Enrique Capriles, que apostaba por la vía electoral. A la final Capriles ha tenido la razón. Esto no quiere decir que la prisión de Leopoldo López sea justificable, de ninguna manera. Es un atentado clarísimo contra los derechos humanos y él es el preso político más notable de los 70 presos políticos que hay en Venezuela y que tienen que ser liberados de inmediato. La señora Tintori está pidiéndole a Maduro que, como un gesto de magnanimidad, le libere antes de que sea necesaria la ley de amnistía que aprobará el próximo Congreso, ¿no? En todo caso, esta unidad en el Ecuador es difícil de construir, pero creo que se puede ir avanzando. Yo he opinado por la necesidad de una amplia unidad. Y ha habido ya críticas por el hecho de que yo dije que en esta unidad hay que incluir no solo a la izquierda y al centro izquierda, eso no es unidad. Hay que incluir también a la derecha, no a la derecha retrógrada, no a la derecha esta capitalista a la que tanto ha favorecido el actual gobierno. Hay que incluir a la derecha moderna, a la derecha que sea fundamentalmente democrática, porque si no es democrática no tiene por qué estar en esa coalición. En estos tiempos, ¿qué es ser fundamentalmente democrático? Fundamentalmente democrático es aceptar que la voluntad del pueblo es la que manda y no la voluntad del autócrata. Hay que cambiar esa constitución. Alberto Acosta, por supuesto, sigue defendiéndola. Esa constitución, y en esto coincido con mi amigo y vecino Antonio Rodríguez, que esa constitución es mala, es pésima y hay que cambiar en muchos aspectos. Pero claro, para eso hay que llegar a un proceso. Primero hay que elegir un presidente y hay que elegir una asamblea en que haya mayoría para poder avanzar y luego ir al referéndum para cambiar lo que haya que cambiar. Creo que se les está cayendo la estantería y hay que aprovechar para precisamente construir una patria nueva, construir una democracia real y sacarle al país de esta crisis espantosa en la que nos han metido. Muchísimas gracias. Simplemente, doctor Antonio Rodríguez, ¿estamos o no frente a una dictadura? Si hay ese reconocimiento, como ya usted lo expresó, ¿cómo nos vamos a zafar de una dictadura? ¿Cómo nos podemos zafar de una dictadura que tiene prácticamente atrapada toda la institucionalidad? Es la interrogante mayúscula. Esta como última contribución de su parte, porque en breves instantes aquí estará Osvaldo Hurtado Larrea, expresidente constitucional de la República, y si algo en este sentido, cómo salir de esta dictadura con toda una institucionalidad adueñada para 2 décadas o 3 décadas, todo bien planificado, y con gente que va a representar esos intereses, que está entremezclada y haciéndole el juego a las personas que están a este momento en el ejercicio del poder. No sé cómo lo vea usted, doctor Rodríguez. Osvaldo escribió un libro, Dictaduras del siglo XXI, donde hace un análisis muy claro de qué constituye un régimen de derecho, un Estado de Derecho, un gobierno democrático y lo que es una dictadura. Me remito, por ejemplo, a ese libro para confirmar que el correísmo ha impuesto una dictadura camuflada en el Ecuador. Y cuando hablo camuflada,
es porque no se ha declarado abiertamente y ha eliminado determinados mecanismos. Uno de los pocos mecanismos que le quedan al pueblo es el de las elecciones. Porque si eliminaba las elecciones, evidentemente todo el mundo decía estamos en dictadura. Pero como hay elecciones, es un régimen democrático, que respeta la Constitución, que viola todos los días, que respeta las leyes, que viola y arremete contra ellas todos los días. De tal manera que tenemos una dictadura camuflada, con mecanismos que quedan de por medio, como el proceso electoral, que puede ser manipulado y que de hecho va a ser manipulado. No hay elecciones auténticamente libres e iguales en el Ecuador. ¿Por qué soy pesimista? Porque se ha creado un sistema concentrador del poder a través de la Constitución de Montecristi, que habría que derogarla totalmente, no reformarla. Porque un monstruo de ese alcance, con tantos artículos, incuestionablemente tendría que ser derogado. Entonces hay que pelear por una nueva asamblea constituyente. Eventualmente hay tesis en ese sentido, como la de Enrique Ayala. Enrique Ayala tiene inclusive un folleto que ha escrito sobre el tema. Él cree que deberíamos ir a una nueva asamblea constituyente. Pero ¿quién convoca a la asamblea constituyente? ¿El presidente de la República? ¿Y qué hace la Corte Constitucional del correísmo? Entonces, por eso decía, la unidad en el proceso electoral debe ser impulsada. Como Gonzalo dice, yo también pienso, hay que buscar un proceso de unidad en las próximas elecciones. Y no solamente para presidente de la República, sino también para la Asamblea, por ejemplo. Porque poco sacamos ganando al correísmo en un proceso electoral en la presidencia de la República si la Asamblea tiene una mayoría correísta o está tan dividida que no se puede orientar y dirigir a determinados objetivos. Gonzalo, lo que buscan es perpetuar el modelo que se está viviendo y se dan el lujo incluso de hacer reformas las que ellos quieren y mandan en paquetes para que todo eso quede asegurado. Y eso me parece que la permisividad que ha tenido el pueblo ecuatoriano, la ciudadanía que podía salir en reclamo de ese autoritarismo, y no lo ha hecho. Entonces esa negligencia va a tener costos. Con eso terminamos. Todas las trampas que puedan poner tienen un gran enemigo, que es el desempleo. El desempleo. Ya hay un cálculo de las cámaras en que este año se han perdido 50,000 empleos y eso va a continuar el próximo año. Y ese va a ser el gran enemigo de Correa el próximo año, y eso va a hacer que la gente abra los ojos, que no estamos en el paraíso, que al contrario, están llevándonos cada vez más a un purgatorio para todos los ecuatorianos. ¿Qué dirá Osvaldo Hurtado Larrea? Ya mismo en los micrófonos de La Noticia Libre.